No había nadie en ese lugar, absolutamente nadie. Entonces salí a la calle y no encontré a nadie, ni siquiera un animal. Regresé a mi casa, aseguré la puerta y corrí a la seguridad que me proporcionaba mi colchón. Pero, ¿qué rayos está pasando? Bienvenidos amantes de las creepypastas, de las historias de terror. Sin más que agregar, la historia que vamos a narrar tiene por nombre Tengo miedo a las personas. Me considero una persona reservada, y no es que me desagraden las personas, simplemente me gusta estar sola. Bueno, siendo sincera, es poco más que un gusto. Hace 3 semanas que no salgo de casa. La última vez que estuve fuera pasé por una tienda de abarrotes y los clientes no dejaban de observarme. Podía sentirlos juzgándome en silencio. Por poco y salgo corriendo de ese lugar. Justo ahora estoy en medio de la sala de mi casa, tirada sobre un colchón porque me resulta imposible acercarme a las ventanas. Las personas podrían verme desde afuera y juzgarme. Incluso pinté los vidrios de las ventanas con un poco de pintura que me sobraba. Seguramente el casero se enojará, pero la verdad es que no tuve opción. Desde hace 2 semanas mi vecino no deja de tocar la misma canción una y otra vez. Te confieso que las 2 semanas son una suposición, pues desde hace tiempo me deshice de todos los dispositivos electrónicos. La computadora, la televisión, el teléfono celular, mi reloj inteligente, entre otros. Y es que las personas pueden juzgarte a través de esos medios. Por eso puedo decir que ya perdí la noción del tiempo. Ya casi no me queda nada de comida, porque la compré la última vez que salí de casa y también los ahorros se me están terminando. No sé qué haré cuando me quede sin alimentos. Salir a comprar ni siquiera es una opción. No puedo arriesgarme a que me vean, así que tengo 3 bolsas de basura junto a la puerta esperando que las saque. El hedor empieza a incomodarme, pero tendrán que quedarse allí durante mucho tiempo más. En los primeros días de mi confinamiento escuché a las personas hablar, caminar y hacer sus actividades cotidianas en el exterior, pero hace días que los sonidos se fueron. Con excepción de la incesante, repetitiva canción del vecino, no escucho nada más allá afuera. Me preocupa el alquiler de la casa y las cuentas que no dejan de amontonarse. De hecho, hace varios días que el agua caliente se terminó. Y no soy la persona que conoce a todo el vecindario, pero cualquiera supondría que alguien intentaría contactarme. Pero, pues no. Nadie ha tocado la puerta o llamado para preguntar si sigo aquí. Me encantaría abrir la ventana. Imagino que allá afuera hace un día espectacular. Pienso que sería agradable volver a escuchar los sonidos de la ciudad. Los pájaros, el viento, los automóviles, cualquier cosa. Pero ahora que lo pienso, además de no escuchar casi ningún ruido en el vecindario, no recuerdo escuchar nada en mi propia casa. Es extraño, pues en primavera siempre puedo escuchar la lluvia, la música. ¡Esa música! ¡Debo detenerla! Si esta soledad no termina por enloquecerme, esa canción definitivamente lo hará. Estoy preparando desde hace varios días, así que tengo que abrir la puerta, caminar 15 metros hasta la casa del vecino y exigirle que apague esa música horrenda. Perdí la cuenta del tiempo exacto, pero me quedé dormida en 3 ocasiones antes de decidir hacer algo al respecto. Ahora no puedo ignorar esta agonía revoloteando en mi estómago. ¿Qué encontraré cuando abra la puerta? ¿Y si alguien me ve? ¿Qué pensarán de una mujer de 22 años que, a juzgar por cómo se ve, no se ha bañado en semanas? No permitiré que pase eso, pero la música debe parar. No puedo concebir un día más de mi vida teniendo que escuchar esa infernal canción por millonésima vez. Me voy a desquiciar si no hago
algo. Tengo que actuar. Sucedió algo lamentable. Esta mañana simplemente no pude seguir escuchando la canción. Me levanté del colchón y, por primera vez en mucho tiempo, abrí la puerta. Fui directo a la casa del vecino y golpeé la suya. Sin embargo, nadie respondió. Quizá estaba dormido, aunque no me explico cómo alguien puede concebir el sueño con semejante escándalo. Jamás me perdonaría tener que regresar a mi casa y vivir con el ruido por el resto de mi vida. Si renunciaba en aquel instante, no tendría el valor para hacerlo de nuevo, así que decidí irrumpir. Bueno, tanto como irrumpir, pues no, y lo digo entre comillas. Y es que la puerta, por alguna razón, ni siquiera tenía el seguro. Su casa era del mismo tamaño que la mía, una residencia de 3 habitaciones con una pequeña sala de estar. No me tomó mucho tiempo inspeccionar la propiedad entera, solo para encontrar que allí no había nadie. Quizás se fueron de vacaciones y con las prisas se olvidaron de apagar la música, pero eso no explica que dejaron la puerta sin seguro o que sus artículos personales, incluidas llaves y teléfonos, estén en la casa. Así que me dispuse a localizar la fuente de la música y la encontré. Provenía de unos altavoces enormes instalados en cada esquina de la habitación del vecino, conectados directamente a la computadora. Sin titubear, hice clic en el botón Stop. Incluso para mí, volver a casa sin más resultaba muy extraño, así que caminé por el corredor trasero hasta el lobby de un edificio cercano. No había nadie en ese lugar, absolutamente nadie. Entonces salí a la calle y no encontré a nadie, ni siquiera un animal. Regresé a mi casa, aseguré la puerta y corrí a la seguridad que me proporcionaba mi colchón. ¿Qué rayos está pasando? Después de permanecer en completo silencio por 24 horas, los 7 días de la semana, aquella música ya no me parece tan mala. Al menos esa canción repetitiva hacía que mi mente se ocupara en algo. Ahora solo estoy yo. No tengo más cosas en qué pensar. Estoy a punto de terminar mis últimas raciones de comida. ¿Qué haré cuando se acaben? No sé durante cuánto tiempo pueda seguir sobreviviendo. Quizá algunos días o incluso semanas. Sí, como lo mínimo, obviamente. También sucedió lo que más temía. Me cortaron el agua y como no pagaba la factura desde hace un mes, hace algunos días se me ocurrió llenar unas botellas y ponerlas en el refrigerador. Supongo que solo me queda esperar a que algo cambie, pues cualquier cosa. Hoy cortaron la energía eléctrica. Estoy en penumbras. La poca luz que entra es la del sol que brilla sobre la puerta principal. Eso también significa que la poca comida que me queda terminará echándose a perder. Desde hace una semana se me acabaron los alimentos no perecederos y lo único que me queda son sobras y algunas cosas que dejé por la casa. No sé lo que haré a partir de este instante. Escucho algo del otro lado de la ventana. Es un sonido tenue, pero contrasta con el absoluto silencio. Parecen pequeños golpecitos. Suceden con la misma cadencia. Creo que son pasos y ahora son más fuertes. Ya puedo distinguir un paso del otro. Parecen provenir de algo pesado, tal vez unas botas. Lo que quiera que sea, ya abrió la puerta frente a mi casa y los pasos cambiaron en cuanto pisaron el interior. No sé qué hacer. ¿Debería salir o esperar a que me encuentre? Creo que haré lo último. Los pasos se escuchan cada vez más cerca. Por favor, no me encuentres, te lo ruego. Está junto frente a mi puerta, tal vez a 15 o 20 pasos. Está parado del otro lado de la puerta. Puedo ver la luz bloqueada por la sombra de los zapatos bajo el marco. Por favor, ayúdame. Una historia de la página internet marcianosmx.com. Wow, la verdad es que no sé, fue un final demasiado abierto. Me dejé guiar por las imágenes, la verdad están muy, muy interesantes. Y a pesar de que es un monólogo de una persona, considero que es un muy buen monólogo de una persona. A pesar de que en realidad es una narración corta,
llegamos creo que un poquito antes de los 10 minutos. Y eso desde mi punto de vista pues está bastante bien. Pero bueno, chicos y chicas, sin más que agregar, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Espero tengan una muy bonita noche y no se les olvide, si les gustó esta historia, comentarla, regalarme su like por favor, eso va a ayudar muchísimo al canal a que siga creciendo. Y si les gustó, por favor suscríbanse. Todos los días subimos algo, ya sea un short, una historia. Tenemos los jueves de Lovecraft, los sábados de Reddit, las historias de Reddit, y los domingos de creepypastas. Sin más que agregar, soy su amigo César Feria. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.